Hola gente, ¿cómo están? Aquí es Cuentos de Niñeras y hoy les traigo una de esas historias que uno escucha y piensa, la vida realmente tiene un guión que jamás imaginaríamos. Es la prueba de que, muchas veces, las apariencias engañan y que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y desafiantes. Pero antes de sumergirnos en esta emocionante jornada, cuéntenme aquí en los comentarios, ¿desde dónde están escuchando esta historia? Me encanta saber cuán extendida está nuestra comunidad y si ya vivieron un giro en la vida que les enseñó una lección valiosa. Preparen el corazón, porque esta historia les llegará muy hondo. En la imponente mansión de lujo que se alzaba en el corazón de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez, un heredero millonario de 32 años, vivía una vida de aparente perfección. Padre recién llegado, se movía por las lujosas habitaciones con una elegancia innata, pero su semblante, enmarcado por una expresión de distancia y orgullo, revelaba la frialdad de un espacio que carecía de calor humano y conexión. La muerte de su esposa en el parto había dejado un vacío que la riqueza no podía llenar, y el pequeño Mateo, su hijo recién nacido, era para él un recordatorio constante de una pérdida que lo consumía, un peso insoportable sobre sus hombros. En la Ciudad de México, en el exclusivo barrio de Polanco, se alzaba la lujosa mansión de Ricardo Vargas. A sus 38 años, magnate inmobiliario y padre viudo, habitaba un espacio que, a pesar de toda la opulencia, se había convertido en un infierno particular, un escenario para el caos y la desesperación. Sus hijos mellizos de 4 años, Miguel y Gabriel, eran el centro de esa tormenta. Sumergidos en un luto no procesado por la pérdida de su madre, manifestaban su dolor en insomnio crónico y un lamento constante que resonaba por toda la mansión, transformando la vida de Ricardo en una pesadilla sin fin, donde cada día la angustia de los pequeños lo consumía. El llanto de los niños era una melodía incesante de desesperación. No eran rabietas infantiles, sino un lamento profundo que venía de un lugar de dolor y confusión. Se negaban a dormir, a comer, a jugar, y la casa, antes sinónimo de estatus y éxito, ahora era un eco vacío de su tristeza. 3 niñeras profesionales, reclutadas de las más renombradas agencias de élite de la ciudad, ya habían renunciado, agotadas por el llanto inconsolable de los niños y por la incapacidad de Ricardo para lidiar con la situación. Él las veía partir con una punzada de desesperación, sintiéndose un desastre de padre, incapaz de calmar a su propia prole. Ricardo estaba al límite, al borde de un colapso. El trabajo, que antes era su refugio y su fortaleza, ahora parecía una carga insoportable. Las reuniones se volvían abstractas, los negocios perdían el sentido ante el sufrimiento de sus hijos. La soledad pesaba, y la culpa por no poder ser el padre que ellos necesitaban lo carcomía por dentro. Se veía atrapado en un ciclo vicioso de desesperación e impotencia, sin saber a quién recurrir, sin vislumbrar una luz al final del túnel que lo sacara de esa oscuridad que se había instalado en su vida y en su lujosa casa. En ese escenario de agotamiento total, Elena, su asistente personal, lanzó una idea que al principio le pareció absurda. «Señor Vargas», sugirió con voz vacilante, «mi sobrina Isabela Ramos está en la ciudad, es de Oaxaca, no tiene experiencia formal como niñera, pero tiene un don con los niños». Ricardo la miró con incredulidad. Las agencias de élite no lo habían logrado. ¿Qué podría hacer una joven de Oaxaca sin currículum? Pero la desesperación era tanta que aceptó sin mucha esperanza, aferrándose a esa sugerencia como una última tabla de salvación. Isabela Ramos era la antítesis de todo lo que Ricardo y su mundo representaban.
Con 28 años, había llegado a la capital escapando de expectativas, de tradiciones, de un futuro que otros habían trazado, especialmente un matrimonio, arreglado con Raúl, un hombre al que no amaba. No poseía el currículum impecable o el pulido de las escuelas caras de las niñeras anteriores. Su apariencia era sencilla, sus modales descomplicados. No hablaba el lenguaje de los negocios o de la alta sociedad de Polanco, pero traía consigo algo mucho más valioso, una tranquilidad y una sabiduría que no eran normales para su juventud, y una autenticidad que impactaría a Ricardo hasta la médula. En el primer contacto, Ricardo la observó con escepticismo. Isabela no intentó impresionarlo con técnicas o teorías, simplemente miró a los mellizos, que la miraban con sus ojos tristes y desconfiados, y una sonrisa gentil se formó en sus labios. Su simple presencia era diferente. No intentó alejarlos, ni forzarlos a dejar de llorar. La energía que emanaba era de calma, de aceptación, de un cariño genuino que las niñeras anteriores, con toda su experiencia técnica, no poseían. Ricardo, el hombre del control, sintió una punzada de curiosidad, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La sorpresa de Ricardo se profundizó cuando Isabela, sin dudar, se sentó en el suelo con los mellizos. No en un lujoso sillón, sino directamente en la alfombra, a su nivel. No les hablaba como si fueran problemas a resolver, sino con interés genuino. Comenzó a contar historias sencillas, a cantar canciones de cuna en un dialecto que Ricardo no entendía, a proponer actividades lúdicas inusuales, pintar piedras que había traído de Oaxaca o transformar la sala de visitas en una selva amazónica improvisada con sábanas y cojines. Este enfoque humanizó el ambiente de la mansión. Por primera vez en meses, el silencio de la noche no fue interrumpido por los lamentos de los mellizos. Rieron, carcajadas infantiles, puras y desinhibidas, que resonaron por la mansión, un sonido que Ricardo había olvidado, y durmieron toda la noche. Ricardo pasó la madrugada en su oficina, no trabajando, sino observando el monitor de las cámaras de seguridad, viendo a sus hijos dormir tranquilamente con el rostro sereno. La paz inestimable y la felicidad genuina que había perdido regresaron de forma inesperada, traídas por la joven niñera de Oaxaca que no encajaba en sus estándares, pero que había obrado un milagro. A partir de ese día, la rutina en la mansión de Ricardo cambió radicalmente. Él observaba a Isabela con una fascinación creciente. Sus métodos eran completamente diferentes a todo lo que él conocía. Lejos de los protocolos de las niñeras de élite, ella no usaba juguetes caros, pero creaba mundos enteros con cajas de cartón y trapos viejos. Cantaba canciones en un dialecto suave que calmaba a los mellizos como por arte de magia. Ricardo veía su autenticidad, la forma en que ella conectaba con sus hijos de una manera que él, con toda su riqueza, jamás logró. Su admiración por ella crecía cada día, transformando el escepticismo inicial en algo mucho más profundo. Ricardo comenzó a sentir una conexión que iba mucho más allá del simple agradecimiento. Era una fascinación por la sencillez de Isabela, por su sabiduría inherente, por la paz que irradiaba, la risa de sus hijos, el olor a felicidad que ahora impregnaba la mansión. Todo eso estaba ligado a su presencia. Él se sorprendía pensando en ella fuera del contexto del trabajo, cuestionando sus propios sentimientos, algo que él, un hombre tan racional y controlado, no esperaba. Era una atracción que lo confundía, pero que era innegable, una atracción que desmantelaba las barreras que él había erigido alrededor de su corazón. Comenzó a intentar atraerla a su mundo, de forma sutil, al principio. Pequeñas invitaciones a cenas informales en la propia mansión,
sugerencias para que ella lo acompañara en algunos eventos sociales más discretos, ofreciéndole regalos que, para él, eran solo gestos de gratitud. Quería que ella viera la vida que él llevaba, quizás con la esperanza de que ella se sintiera atraída por ese lujo, por esa opulencia. Él, acostumbrado a tener todo lo que deseaba, no sabía cómo lidiar con su resistencia, pero la curiosidad sobre ella solo aumentaba. Sin embargo, Isabela mantenía límites claros de forma inquebrantable. Con una cortesía gentil, pero firme, rechazaba todas las invitaciones a galas o eventos sociales. «Señor Vargas, mi lugar es aquí, cuidando a los niños», decía, con una sonrisa suave que no daba pie a discusión. Enfatizaba la barrera infranqueable entre sus mundos, una muralla que ella parecía no querer romper. Ricardo, que nunca había sido contradicho de esa forma, sentía su orgullo desafiado, pero paradójicamente su respeto por ella solo aumentaba. Esa mujer no se doblegaba, no se deslumbraba, y eso lo intrigaba profundamente. La resistencia de Isabela forzó a Ricardo a una introspección dolorosa. Su orgullo estaba en jaque. Él, el magnate que tenía el mundo a sus pies, estaba siendo rechazado por una niñera sencilla a la que no le importaba su dinero o estatus. Comenzó a cuestionar los valores superficiales que lo habían guiado durante toda su vida. ¿Qué era realmente importante? ¿El lujo? ¿La imagen? ¿O la paz que Isabela había traído a su vida y a la vida de sus hijos? La barrera entre sus mundos no era solo social, se dio cuenta, sino también de valores, y la claridad de ella lo forzaba a ver la futilidad de su propia existencia. La paz que Isabela había traído a la mansión fue repentinamente amenazada por la llegada de un fantasma de su pasado. Raúl comenzó con llamadas insistentes a Isabela, luego mensajes amenazantes. Un día apareció en la mansión con una arrogancia que me hizo hervir la sangre al verlo. Exigía que Isabela regresara a Oaxaca para el matrimonio arreglado del que ella había huido. Su presencia era un cruel recordatorio del futuro que otros habían trazado para ella, una amenaza directa a la nueva vida de paz que ella había encontrado. Ricardo, al ver la tensión en el rostro de Isabela, sintió una alarma sonar. Isabela, visiblemente angustiada por la presencia de Raúl, intentaba evitarlo, pero él era insistente. Compartió un poco de su pasado con Ricardo, a regañadientes, explicándole sobre el matrimonio arreglado y la presión familiar. Ricardo escuchaba, con el corazón encogido, sintiendo la profundidad de su lucha. Ese hombre representaba no solo una amenaza para la felicidad de Isabela, sino para la paz que él había conquistado en su propia casa. La fragilidad de ella, mezclada con su determinación de no regresar, encendió una llama protectora en Ricardo, una llama que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esta amenaza de Raúl obligó a Ricardo a enfrentar sus miedos más profundos. No era solo el miedo a perder a Isabela, la mujer que estaba empezando a amar. Era el miedo al qué dirán, lo que la alta sociedad de Polanco diría sobre él si se casara con una niñera de origen humilde. Su orgullo, su imagen pública, todo estaba en juego. Pero al mirar a sus hijos, que ahora dormían, tranquilamente gracias a ella y a la propia Isabela, que enfrentaba su pasado con tanta dignidad, se dio cuenta de que su felicidad valía mucho más que cualquier opinión ajena. La elección era clara: su vieja vida o la nueva felicidad. La amenaza de Raúl, la presión para que Isabela regresara a una vida que no le pertenecía, fue el empujón que Ricardo necesitaba. El miedo al ¿qué dirán?, al chismorreo en los pasillos de Polanco, a un escándalo en su impecable reputación, todo eso parecía insignificante ante la posibilidad real de perder la paz que Isabela había traído a su vida y a sus hijos. Se dio cuenta de que la felicidad de Mateo y Miguel
y la suya propia valían más que cualquier juicio social. Ese era el momento de actuar, de romper las cadenas invisibles que lo ataban al pasado y a la superficialidad. Ricardo eligió un momento de quietud en la mansión, un lugar que se había vuelto sagrado para ellos, el cuarto de los mellizos, iluminado suavemente por la luz nocturna. Los niños dormían tranquilamente en sus cunas, un testimonio silencioso del milagro que Isabela había obrado en sus vidas. Allí, en presencia de los hijos que los unían, sintió el valor brotar en su pecho. Aquel era su escenario, su momento de verdad, lejos de los ojos curiosos de la sociedad, pero delante de la mujer que había cambiado su mundo, para siempre. Se acercó a Isabela, que estaba acomodando las sábanas de los niños, y le tocó el hombro. Ella se giró, y él vio la sorpresa en sus ojos. La voz de Ricardo, antes tan controlada en sus negocios, ahora temblaba ligeramente, cargada de una emoción cruda. Habló de la oscuridad en que vivía, del caos que consumía su casa y su alma, y de cómo ella, con su luz y su sencillez, había traído el sol de vuelta. Habló de la paz que sentía al verla con sus hijos, del amor que había nacido de forma tan inesperada en su corazón. Y entonces, respirando hondo, se arrodilló allí, en el suelo del cuarto de sus hijos, el mismo suelo donde Isabela se sentaba para jugar con ellos. Sus ojos, antes tan distantes, ahora la miraban con una sinceridad que la hizo contener la respiración. «Isabela», dijo, la voz embargada por la emoción, «tú curaste mi dolor, trajiste risas de vuelta a mis hijos y me enseñaste lo que es el amor de verdad. No quiero vivir un solo día sin ti a mi lado. ¿Quieres ser mi esposa y la madre de nuestros hijos?». La pregunta tan simple y poderosa llenó el aire. Isabela se quedó atónita, con las manos en la boca, las lágrimas rodando por su rostro. El shock era inmenso, la sorpresa la dejó sin aliento, pero la alegría que la invadió era aún mayor. Aquel hombre, el millonario de Polanco, arrodillado ante ella, no por estatus, sino por amor y por la familia que ellos ya eran. Sintió el corazón explotar. Era la aceptación plena de su ser, la validación de que sus mundos, por diferentes que fueran, podían unirse. Con la voz embargada por la emoción, respondió, entre sollozos, «Sí, Ricardo, sí, quiero ser tu esposa y la madre de nuestros hijos». El sí de Isabela fue un sonido que resonó en la mansión, llenando cada habitación de una alegría indescriptible. Ricardo la abrazó con toda la fuerza que tenía y los dos se besaron, sellando la promesa de un futuro juntos. Los mellizos, que se habían despertado con el bullicio, los observaban desde la cuna con sus pequeños ojos curiosos, como si entendieran la importancia del momento. La mansión, que antes albergaba el dolor, ahora celebraba el amor, la redención y la formación de una familia que nacía de forma tan inesperada y tan pura, un verdadero milagro. La decisión sobre el matrimonio fue unánime. Sería sencillo, auténtico y en Oaxaca, la tierra natal de Isabela. No habría lujos exagerados o listas de invitados interminables para impresionar a la alta sociedad. Sería una celebración del amor verdadero, de la unión de dos almas que habían encontrado la felicidad contra todas las expectativas. Ricardo, que antes valoraba tanto las apariencias, ahora veía la belleza en la sencillez, en la autenticidad de los lazos. Aquel matrimonio sería un testimonio de que el amor no se compra, no se fuerza y no se mide por estatus. El día de la boda en Oaxaca fue bendecido por un sol radiante y por una atmósfera de pura alegría. La ceremonia fue sencilla, a la usanza local, con la familia de Isabela y sus pocos amigos presentes. Los mellizos, Miguel y Gabriel, vestidos de angelitos, acompañaron a los novios con sonrisas inocentes. Ricardo, al lado de Isabela, se sintió completamente en paz, como nunca antes.
Los votos fueron pronunciados con sinceridad, sellando no solo una unión, sino la victoria del amor y de la autenticidad sobre las expectativas sociales y un pasado de dolor. Era el inicio de una nueva familia, construida con pilares de verdad y afecto. Los primeros meses de vida de casados de Ricardo e Isabela fueron de una felicidad que desbordaba por los rincones de la mansión. La armonía entre ellos era palpable, y el hogar, que antes era un escenario de caos y desesperación, ahora vibraba con una energía de paz y alegría. Las risas de los mellizos, Miguel y Gabriel, se mezclaban con las conversaciones susurradas de la pareja, creando una sinfonía de afecto. Ricardo se sorprendía sonriendo sin motivo aparente, sintiendo una ligereza en el alma que no conocía en años. La vida simple y auténtica de Isabela había impregnado cada habitación de esa lujosa casa. Fue en ese período de profunda felicidad cuando una nueva e inesperada sorpresa vino a sellar la unión de ellos. Isabela descubrió que estaba embarazada. La noticia los tomó por sorpresa, pero la alegría que siguió fue abrumadora. Para Ricardo, que había perdido a su primera esposa en el parto, la noticia traía consigo una mezcla de esperanza y una punzada de aprensión. Pero la mirada serena de Isabela, su confianza inquebrantable en la vida, disipaba cualquier rastro de miedo. Era otro milagro que se anunciaba, un nuevo capítulo para la familia que había nacido del dolor, pero prosperaba en el amor. La reacción de Ricardo al embarazo fue diferente a cualquier cosa que él ya había experimentado. No había la frialdad distante de antes, ni el miedo paralizante a la pérdida. Había una alegría genuina, una excitación contagiosa. Acompañaba a Isabela a cada consulta, escuchaba los latidos del pequeño corazón con lágrimas en los ojos, y hablaba con su vientre con una ternura que emocionaba a todos. Era la prueba viviente de que el amor y la resiliencia pueden curar las heridas más profundas, transformando el dolor del pasado en una esperanza vibrante para el futuro, un nuevo ciclo de vida. Los preparativos para la llegada del nuevo bebé llenaron la mansión con una energía renovada. Miguel y Gabriel, los mellizos, participaban con una inocencia y entusiasmo contagiosos, eligiendo ropita, imaginando juegos con el hermanito o hermanita que estaba por venir. La casa, ya transformada en un hogar acogedor, ahora se preparaba para expandir aún más su calor y su amor. Era un período de anticipación, de sueños compartidos, donde cada pequeño detalle reforzaba la unión de la familia y la promesa de una vida plena, llena de risas y cariño. La llegada de Clara, una niña de ojos curiosos y una sonrisa fácil, selló la formación completa de aquella familia. El momento de su nacimiento fue de pura emoción, con Ricardo e Isabela abrazándose y llorando de alegría. Clara trajo consigo una luz especial, un símbolo de recomienzo y de esperanza. Los mellizos la recibieron con un cariño que derretía el corazón de todos, convirtiéndose en hermanos mayores orgullosos y protectores. La mansión, que un día fue un escenario de dolor, ahora era un santuario de amor, con el llanto de un recién nacido resonando no de lamento, sino de pura vida. La dinámica familiar con 3 niños era un torbellino de alegría y pequeños desafíos. Miguel y Gabriel, ahora mayores, asumían sus roles de hermanos con una madurez sorprendente. Ricardo, con su agenda ajustada para incluir los momentos preciosos con la familia, se sumergía en la paternidad con una dedicación total. Lecturas de historias antes de dormir, juegos en el jardín, cenas familiares con conversaciones animadas. La mansión, antes un espacio de soledad, ahora desbordaba de vida, de amor y de la energía contagiosa de los niños. La transformación de Ricardo en su vida profesional y personal era notable. Continuaba siendo un magnate exitoso, pero sus prioridades habían cambiado permanentemente.
El control obsesivo dio paso a una flexibilidad que permitía tiempo para lo que realmente importaba. Valoraba la honestidad, la autenticidad y la conexión humana en sus negocios, aplicando las lecciones que Isabela le enseñó. Su trabajo, antes una fuga, ahora era una herramienta para construir un futuro seguro para su familia, no más una búsqueda vacía de poder y reconocimiento. Isabela encontró su realización más profunda en esa vida que se desarrollaba. Su sencillez y autenticidad no fueron borradas por el lujo, sino realzadas. Era la madre amorosa de 3 hijos, la esposa dedicada de Ricardo y el alma de esa mansión. Su origen humilde contrastaba con la riqueza material que la rodeaba. Pero su verdadero tesoro era el carácter, el amor y la sabiduría que ella traía. Había construido una familia basada en el amor genuino, y la sonrisa en su rostro era la prueba viva de una felicidad que superaba cualquier expectativa social o material. La victoria en el tribunal no fue solo legal, fue una afirmación silenciosa. La familia construida en el amor y la competencia de Ricardo e Isabela había triunfado sobre el mero lazo de sangre de Paulina y el prejuicio social. El valor del carácter, de la dedicación y del cuidado demostró ser más fuerte que cualquier argumento jurídico o imposición social. Aquel día marcó no solo el destino de Mateo, sino la percepción de todos los que presenciaron el amor que superó las apariencias. La verdad de un hogar feliz y funcional, de un padre y una madre unidos, era innegable. Ricardo e Isabela se convirtieron en un ejemplo vivo para sus hijos, enseñándoles valores que trascendían la riqueza material y el estatus social. Priorizaban la empatía, la honestidad y la importancia de cuidarse unos a otros. Las lecciones sobre la vida no venían de libros caros, sino de las experiencias cotidianas, de los desafíos superados juntos. Los niños aprendían que el verdadero valor de una persona no está en sus posesiones o en su apellido, sino en su corazón y en sus acciones, en cómo tratan al prójimo y en cómo se dedican al amor. La lección de que a veces las apariencias engañan se convirtió en un mantra en sus vidas. Ya no juzgaban a las personas por la primera impresión, por la ropa que vestían o por el coche que conducían. Aprendían a mirar más allá de la fachada, a buscar la esencia, el alma. Esa sabiduría los hizo más empáticos, más humanos y más atentos a las señales que la vida les daba, sin aferrarse a juicios superficiales o a prejuicios. Sus interacciones con la sociedad de Polanco también cambiaron. Ricardo, antes tan preocupado por la imagen, ahora navegaba por los círculos de élite con una autenticidad que desarmaba. Ya no había necesidad de pretensiones. Hablaba de sus hijos con un amor genuino, de Isabela con admiración. Su felicidad era tan palpable que silenciaba los susurros y los juicios. La mansión se convirtió en un punto de encuentro para amigos verdaderos, donde el calor humano reemplazaba la formalidad y donde la risa espontánea y sincera resonaba por las habitaciones. La percepción de antiguos conocidos e incluso de figuras como Mónica, aunque distante, comenzó a cambiar. Aquellos que antes despreciaban a Isabela con una mirada de desprecio, ahora veían a la mujer que transformó la vida de Ricardo y trajo la felicidad de vuelta a esa casa. El brillo en los ojos de Ricardo, la alegría contagiosa de los niños, todo eso era un testimonio irrefutable de la fuerza y la belleza del amor que los unía. La sabiduría de Isabela, su sencillez y su carácter eran ahora reconocidos y admirados, incluso por aquellos que un día la subestimaron. El valor del origen de Isabela, su cultura y sus tradiciones, pasó a ser celebrado e integrado a la vida de la familia. Las historias de Oaxaca, los colores vibrantes de su tierra natal, las canciones en su dialecto, todo eso enriquecía la educación de los hijos y la vida de Ricardo.
Él percibió que la verdadera riqueza no estaba en excluir, sino en abrazar la diversidad, en valorar la autenticidad de cada uno. Isabela ya no necesitaba adaptarse. Era aceptada y amada por quien realmente era, y eso la hacía florecer aún más, irradiando su sabiduría y su paz. El legado de Ricardo, que antes sería solo un imperio inmobiliario, se transformó en un legado de amor, carácter y resiliencia. Se convirtió en un padre presente, un marido amoroso, un hombre que construyó su fortuna con base en valores sólidos, y no más en una búsqueda vacía de poder. Su vida era la prueba viva de que es posible tener éxito en el mundo de los negocios sin renunciar a la humanidad, la compasión y la conexión con lo que realmente importa. Era un ejemplo para sus hijos y para todos los que presenciaban su transformación. La gobernanta María y otros miembros del equipo de la mansión, que presenciaron toda la jornada, eran ahora parte integrante de la familia. Habían visto la mansión transformarse de un lugar frío en un hogar vibrante y habían presenciado la curación de Ricardo y la felicidad de sus hijos. Su lealtad era inquebrantable y el cariño por Alejandra, genuino. Eran testigos silenciosos de que el amor y la dedicación pueden trascender cualquier barrera social, creando lazos de afecto que duran para siempre, llenando la casa con una atmósfera de seguridad y cariño. La vida en la mansión con 3 niños era un torbellino delicioso de alegría y pequeños desafíos. Las mañanas comenzaban con el bullicio de Miguel y Gabriel, que ahora ayudaban a despertar a la pequeña Clara con besos y abrazos. Las tardes se llenaban con juegos en el jardín, lecturas de historias y la energía contagiosa de la infancia. Ricardo e Isabela navegaban el día a día con una sincronía impresionante, compartiendo tareas y momentos, siempre con una sonrisa en el rostro y una mirada cómplice. El caos que un día dominó la casa ahora era un caos organizado por el amor, un dulce desorden que traía vida a cada rincón. Ricardo se sorprendía muchas veces, reflexionando sobre su pasado como un desastre de padre. El recuerdo de aquellos días sombríos, del llanto incesante de sus hijos y de su propia impotencia, aún le traía una punzada de dolor. Pero ese dolor siempre iba acompañado de una inmensa gratitud. Había recibido una segunda oportunidad, una oportunidad de redimirse, de ser el padre que sus hijos merecían. La culpa de antes había sido reemplazada por una dedicación inquebrantable y el orgullo por una humildad que lo convertía en un hombre mejor, más completo, más presente en cada aspecto de la vida de su familia. Isabela, con su serenidad innata, permanecía el pilar de armonía de la familia. Su presencia era como un bálsamo, calmando las pequeñas tormentas infantiles y equilibrando la intensidad del mundo de Ricardo. Su quietud, su sabiduría simple y su amor incondicional creaban un ambiente de seguridad y acogida para todos. Ella no imponía reglas rígidas, pero guiaba con gentileza, enseñando a sus hijos el valor de la empatía, de la naturaleza y de la autenticidad, valores que venían de su propia esencia y de sus raíces humildes. La casa de Polanco, la imponente mansión de Ricardo y el alma auténtica de Isabela se habían fusionado en una mezcla única. El mundo estructurado y lleno de recursos de Ricardo complementaba la sabiduría y el calor orgánico de Isabela. Él traía la estabilidad y las oportunidades. Ella traía la esencia, el alma. Juntos crearon un hogar que era la prueba viva de que mundos diferentes pueden encontrarse, enriquecerse y construir algo mucho mayor que la suma de sus partes. La vida de ellos era un testimonio de la belleza de la diversidad. La comunicación y la honestidad se convirtieron en los pilares del matrimonio de Ricardo e Isabela. La relación, que comenzó bajo el velo del prejuicio y el juicio,
floreció en la transparencia y el diálogo abierto. Hablaban de todo, miedos, sueños, desafíos, sin esconder nada. Esa apertura, nacida de la superación de un gran malentendido, garantizaba que la confianza, tan fundamental para ellos, fuera inquebrantable. Aprendían el uno del otro cada día, creciendo juntos en la complejidad de la vida y en la profundidad del amor que los unía. Con el paso de los años, abordaron la condición rara de Mateo con amor y franqueza. No era un secreto, sino parte de su identidad. Ricardo e Isabela hablaban con Mateo abiertamente sobre su hipotermia, enseñándole a cuidarse a sí mismo y a entender las necesidades de su cuerpo. Este enfoque abierto fomentó en él una comprensión y aceptación de su propia condición, haciéndolo sentirse amado y normal. Crecía rodeado de amor, consciente de que su salud exigía cuidados especiales, pero que eso no lo definía. Nació una nueva tradición en la familia, que simbolizaba su viaje único. Todos los años, en el aniversario de bodas de Ricardo e Isabela, la familia hacía un viaje a Oaxaca, la tierra natal de ella. No era un viaje de lujo, sino una inmersión en la cultura y las raíces de Isabela. Visitaban su pueblo, encontraban a su familia, participaban en las fiestas locales. Era una forma de honrar el pasado de Isabela y de enseñar a sus hijos el valor de la sencillez, de la cultura y de la verdadera riqueza que no se mide en dinero. El corazón de la mansión, sin embargo, permaneció en la cocina. No en la opulencia del comedor, sino en el calor de ese espacio donde Isabela, por primera vez, había bañado a Mateo en el fregadero. Era allí donde se reunían para las comidas más informales, para cocinar juntos, para las conversaciones más íntimas. El fregadero, antes un punto de discordia, se convirtió en un altar silencioso de su amor y de la curación de Mateo. Era un recordatorio constante de que la mayor transformación de sus vidas comenzó en un acto de desobediencia y de amor puro. La victoria de su familia no fue solo sobre un caso de custodia. Fue el triunfo de un lazo construido en el amor y la competencia sobre la mera sangre y el prejuicio social. Demostraron que una familia verdadera se forma en el cuidado diario, en la dedicación incondicional, en la capacidad de ver al otro en su esencia. Ricardo e Isabela construyeron un hogar donde Mateo era amado por quien era, no por quien debería ser, y donde el afecto y la comprensión eran los cimientos más fuertes, desafiando todas las normas sociales y las expectativas vacías que un día oprimieron la vida de Ricardo. La condición de Mateo, que un día fue la fuente de tanta desesperación para Ricardo, se convirtió, paradójicamente, en el vínculo más fuerte entre ellos. No era una carga, sino una parte intrínseca de la historia de la familia, un recordatorio constante de cómo la vulnerabilidad los había unido. Aprendieron a amar las imperfecciones, a celebrar cada pequeña conquista de Mateo con una inmensa alegría. La necesidad de cuidados especiales del hijo cultivó en ellos una paciencia, una empatía y una profundidad de amor que jamás habrían alcanzado en una vida de apariencias y facilidades. Eduardo, el magnate distante y orgulloso, estaba finalmente libre de las ataduras del ¿qué dirán? Aquel capítulo de su vida, donde la imagen valía más que la verdad, estaba definitivamente cerrado. Encontró una autenticidad que nunca supo que existía dentro de sí y la abrazó con la valentía de quien ya no tiene nada que esconder o probar. Su felicidad genuina, su paz interior, eran evidentes en cada gesto, cada palabra, y esa libertad lo convirtió en un hombre más poderoso de lo que jamás fue en sus días de gloria vacía. La fuerza tranquila de Isabela y su sabiduría humilde siguieron siendo la brújula que guiaba a la familia. Su origen simple, que un día fue visto como una desventaja, se convirtió
en su mayor virtud, una fuente inagotable de compasión y valores auténticos. Ella le enseñó a Ricardo a ver el mundo con otros ojos, a valorar lo que es invisible a los ojos del mercado. Su presencia era la melodía que armonizaba la mansión, el toque que traía paz, el alma que transformaba el lujo en un hogar y la riqueza en un propósito mayor. La mansión, que un día fue un infierno de caos y desesperación, era ahora un santuario de amor y risas. Cada habitación contaba una historia de transformación, desde el fregadero de la cocina, que fue escenario del primer milagro, hasta el jardín donde el amor fue declarado. El olor a flores frescas y a comida casera reemplazaba el aire estancado de antes. Era un espacio que respiraba vida, donde las paredes presenciaban la reconstrucción de una familia y la superación de dolores profundos. La casa se había convertido en un reflejo del amor que la llenaba, un testamento visible de su viaje. El legado que estaban construyendo no era solo material, sino un legado de valores. Miguel, Gabriel y Clara estaban siendo criados en un ambiente donde el amor incondicional, la honestidad y la aceptación eran los pilares. Aprenderían que la riqueza verdadera reside en la capacidad de amar, de cuidar y de conectar con las personas de forma genuina. La familia Vargas no era solo una familia rica, era una familia bendecida que había aprendido el verdadero significado de la vida y que estaba destinada a compartir esa sabiduría con el mundo, sin miedo y con el corazón abierto. La fuerza de aquel día, cuando Isabela, movida por el instinto, bañó a Mateo en el fregadero de la cocina, permanece indeleble en la memoria de todos. No como un evento vergonzoso, sino como el punto de partida, la chispa que encendió la transformación. Era el origen de todo, del amor, de la curación de Mateo, de la reconstrucción de Ricardo, del nacimiento de una familia que desafió todas las expectativas. Aquel día, con su mezcla de furia y compasión, fue el parteaguas, el momento en que la vida, con su sabiduría, mostró que tenía planes mucho mayores y más bellos para ellos. La sabiduría de confiar en la intuición sobre el prejuicio, de ver más allá de las apariencias, de abrazar lo inesperado, se convirtió en la esencia de su existencia. La vida, aprendieron, tiene sus propios caminos, a menudo tortuosos y dolorosos, pero que conducen a destinos inimaginables de felicidad. Esta comprensión profunda los convirtió en faros de esperanza, demostrando que el amor encuentra su camino de las formas más sorprendentes, desafiando la lógica y superando todas las expectativas. La historia de Ricardo y Alejandra es un testimonio de que la felicidad no se encuentra en un guión predeterminado, sino en los giros inesperados que la vida nos presenta. Se trata de la valentía de un padre que rompió sus propias barreras, la sabiduría de una mujer que vio más allá de las apariencias y el milagro de un niño que trajo la curación para todos. La mansión, antes un mausoleo, ahora canta con la alegría de una familia que aprendió que los planes más grandes de la vida se tejen con los hilos invisibles del amor, y que la verdadera fortuna es tener un hogar y un corazón lleno. Y esta historia, nacida de un día caótico y de un baño inesperado en el fregadero de la cocina, jamás será olvidada, pues es la prueba viva de que a veces las apariencias engañan y de que la vida tiene planes mejores que los nuestros. Aquel único día, que comenzó con la expulsión injusta de Alejandra y la desesperación de Eduardo, redefinió por completo sus existencias. Fue el catalizador de una transformación profunda que desmanteló orgullos, curó heridas y construyó una familia inquebrantable. Es la prueba de que los momentos más improbables y dolorosos pueden ser la cuna de las mayores alegrías. La historia de ellos es un testimonio eterno de que el amor,
La resiliencia y la capacidad de ver más allá de las apariencias son la verdadera esencia de una vida bien vivida. Y esa lección, grabada en cada rincón de aquella mansión llena de vida, jamás será olvidada. Y bien, ¿qué les pareció este giro en la vida de Ricardo y Alejandra? Una historia de superación y de cómo el amor verdadero encuentra su camino, ¿verdad? Cuéntenme en los comentarios qué fue lo que más les conmovió, si ya pasaron por algo similar, donde las apariencias engañaron o donde la vida les dio un plan mejor de lo esperado. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, compartir con ese amigo que necesita una historia inspiradora y suscribirse al canal para no perderse las próximas narrativas. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo y hasta pronto.